Quedamos en esa parte. Ok, quedamos en esa parte. Entonces el diablo produjo la muerte, tenía el dominio sobre ella. Ok, tendría el dominio aquí en el núcleo del corazón del espíritu humano. La muerte era el sistema, no está hablando de un espíritu, está hablando de un sistema de manera de pensar a causa de la semilla que causó la muerte. Era el sistema de control sobre el hombre caído, pero aquí viene la explosión de la revelación. El versículo dice que Jesús destruyó ese poder. ¿Okay? Que ya acabamos de ver todo lo que significaba. O sea, Él destruyó el poder dominante, Él destruyó la fuerza gobernante y Él destruyó el dominio que controlaba el corazón de nosotros, en el núcleo de ese corazón. Bien, Satanás gobernando usaba la muerte. Jesús entró voluntariamente en la muerte y desde dentro destruyó el poder que la gobernaba. La palabra destruir es dejar sin efecto, inutilizar, anular completamente el poder. Y así es como nosotros nos tenemos que ver. Ahora también igualmente, no basta con entender que ya todo esto fue desmantelado, quitado, inutilizado, etcétera, etcétera. Eso es importante entenderlo. Pero yo quiero que ustedes también entiendan ahora la contraparte. La contraparte es que ahora usted tiene un río de agua viva dentro de su interior. Que ahora usted tiene todo un río de vida, de luz, de santidad, de gloria, de sabiduría, de conocimiento de Dios que fluye, 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 fluye. Porque ya no tiene nunca más este. ¿Sí me siguieron? Y eso es importante. Sí, estamos entendiendo esta parte de aquí de lo que fue hecho, pero también necesitamos entender la contraparte. Porque si la contraparte no está siendo entendida, entonces su vida espiritual está siendo truncada. Algo está sucediendo. Pero ya entendiendo todo lo que sucedió acá, pero también todo lo que sucedió en su nueva creación y en su nuevo corazón y en su nuevo espíritu, las cosas cambian. Usted necesita obligatoriamente que ser transformada en su manera de pensar. No es opción. La misma vida de Dios lo demanda dentro de usted, el que usted sea transformado en su manera de pensar. Amén. Entonces, continuando rapidito. Bien. Entonces, la revelación completa. Satanás gobernaba desde el imperio de la muerte, el núcleo del espíritu de nuestro corazón. Pero cuando la vida entró en la muerte, el sistema entero colapsó. Por eso la muerte no pudo retener a Cristo. El poder del diablo quedó anulado y ahora la vida gobierna donde antes reinaba la muerte. Por eso Pablo puede declarar, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios 15, 22. Porque el imperio que sostenía la muerte fue destruido desde su raíz. Bien, entonces vamos al tercer punto de nuestra enseñanza, la mente natural que teníamos. Todos era la mente caída. Antes de venir a Cristo, todos teníamos una mente, que es la mente del hombre natural. Pero el hombre natural no puede entender las cosas profundas de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente había una mente caída. Tú puedes ser usted puede ver personas muy intelectuales, personas muy inteligentes, personas con mucho conocimiento, tienen 5 carreras, no sé cuántos master degree, pero son miserables en sus vidas. Y yo no sé si ustedes entienden que de verdad tenemos que tener cuidado. Y voy a decirles algo. El vicepresidente que tiene esta mujer Paloma Oviedo, quiero decirles que él lleva una vida totalmente inmoral. Así que tengan cuidado por quién van a votar ustedes por presidente. Porque mire lo que nos pasó con este inmoral de Petro. Que hasta un ministro ¿de qué es el ministro? Es totalmente un hombre degenerado. Sí, algo así por el estilo. ¿Sí me están siguiendo acá? Así que, Dios mío, cuidadito por quién vamos a votar. No miremos lo natural, miremos el trasfondo de las cosas y miremos la maquinación del enemigo para con respecto al presidente y al
disque vicepresidente. Si ella decidió esa fórmula, porque hoy creo que escriben las fórmulas de los vicepresidentes. Si ella escribió eso y determinó eso, oigan, ella no está para ser presidente de Colombia. Así de sencillo. Así de sencillo. No podemos tener un vicepresidente como lo es. Porque mire todo lo que ha pasado con el presidente que tuvimos. En todo aspecto. O sea, yo no digo solamente en la inmoralidad de su vida. Estoy hablando también acerca de que él ama la corrupción, ama al narcotraficante, ama a los que hacen mal. Él no va en contra de esas cosas, al revés. Él está en acuerdo con esas cosas. Si no, nunca lo hubiéramos visto a él en una tarima como presidente de Colombia y todos los narcotraficantes que sacó de ese día de la cárcel. Por favor, perdónenme. ¿A dónde vamos a ir? Entonces, cuidado, por favor. Y ábrenle los ojos a las otras personas. Y no voy a decir cuál es la fórmula, pero ya yo sé que ustedes la saben. ¿Ok? Firme por la patria. Gloria a Dios. Pero sí tenemos que tener cuidado. Esta es una maquinación muy fuerte del enemigo. ¿Ok? Muy fuerte. Pero bueno, de ahí que vamos a tener que orar bastante. ¿Ok? Las aguas de las tinieblas con las aguas de la verdad se van a estar ¡cha! ¡cha! Pero la verdad pura y santa de Dios va a prevalecer. Porque, oigan, el propósito del plan eterno de Dios se va a cumplir en Colombia. Y con un presidente como el que tenemos y con una ideología tan mala como la que hay, no puede prevalecer lo de Dios en un país con esa corrupción. Algo tiene que suceder. Ok, bien, continuamos. Ok, la mente natural que teníamos todos era la mente caída. Después de la caída, la humanidad quedó gobernada por una mente desconectada de la fuente de vida de Dios. Esa mente, lo que las escrituras llaman la mente natural, una mente que opera desde el alma, los sentidos y la sabiduría humana que está separada de la vida del espíritu. El hombre en su estado natural no puede comprender ni discernir las realidades espirituales. La mente del hombre físico u hombre natural, literalmente, animal, alma viviente, distinto del hombre espiritual, tiende hacia lo material. Ahora, tenemos que entender aquí la naturaleza del hombre, mente caída. Todos los seres humanos tienen esa mente. En unos, de pronto, está más la mezcla de la corrupción de la sabiduría. En otros, de pronto, han sabido vencer el mal. Hay personas, les digo una cosa, hay personas que tienen estándares morales mejores que los cristianos. Pero no porque sean cristianos o no porque tengan la fuente de luz y vida, sino que sencillamente fueron educados a esa manera. Aparte de eso, tienen una conciencia, y la conciencia de ellos no es una conciencia cauterizada, ¿ok? Pero de todas maneras continúan siendo, ¿qué? Hombres naturales, con una mente caída. Están muertos, ¿ok? Entonces, solo quiero hacer la diferencia entre que el hombre natural, que tiene una mente caída, donde fluye todavía. Pueden ser muy letrados, pueden ser muy inteligentes, pueden ser muy de lo que sea, y de verdad pueden tener muchas carreras, muchas cosas, etcétera, etcétera, pero continúan teniendo esto. Pueden tener 10 idiomas, se pueden saber 10 idiomas, se pueden esto y lo otro. Pero si esto no está... Pero si esto está gobernando, sencillamente continúa sin la fuente de la sabiduría de Dios dentro de él. Así de sencillo, ¿ok? Lo que no sucede con nosotros. Entonces ahora viene la parte de diferenciar entre el hombre, oiga, el creyente que ya ha recibido a Cristo Jesús, que es la mente, no, todavía no, ok, bien, todavía no, ok. Entonces, vamos a mirar un momentico antes de esto, la mente y de qué está compuesta. La mente es el centro interno donde el ser humano piensa, percibe, recuerda, entiende, decide. También están las facultades del conocimiento, entendimiento y revelación. O sea, en la mente están todas estas cosas. Traté de sintetizar lo más que pude, pero usted puede hacer sus propias investigaciones. Ahora con el Google y con la IA, o sea, uno le pregunta
específicamente ciertas cosas de la mente espiritual y la IA te contesta lo que es una mente espiritual. Si usted nunca le ha preguntado, pregúntele, porque es tremendo lo que te está dando la información. Es más, ahora cuando uno pregunta una etimología de una palabra, cualquiera que sea, una palabra cualquiera que sea, ¿okay? La primera respuesta es de la IA. Ya no sale el diccionario bíblico, ya no sale esto, ya no sale lo otro, sino la IA te está dando la respuesta. Y claro que yo soy muy cuidadosa, yo siempre estoy mirando porque me gusta confirmar. Entonces lo que hago, sí, cuando yo busco la etimología, igualmente busco la etimología en otro diccionario bíblico. Pero es tremendo porque coinciden las dos. ¿Por qué? Porque sencillamente la IA tiene toda una información de teologías, de diccionarios bíblicos, de diccionarios de palabras en hebreo, de palabras en arameo, de palabras en griego, todas esas cosas. Y eso lo tiene todo en su memoria. Entonces cuando ella vota un resultado es porque ya tiene toda esa información y se la está dando a usted. Eso es lo único. Con eso no significa que tener cuidado. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Bien. Entonces, en la mente humana está todas estas cosas. En la escritura la mente está profundamente ligada con el corazón. Es parte del corazón. Y se refiere al centro interior donde operan desde la dimensión espiritual, desde donde operan pensamientos, intenciones y decisiones. Cuando esto se apagó y vino a ser esto, ya el hombre no pensaba desde esto, sino pensaba desde ¿qué? De esto. ¿Sí se fijan la diferencia? Ok, pero en este hombre que ya tiene la mente del espíritu, que ya es una nueva creación, que ya tiene un nuevo corazón, que ya tiene una nueva vida, que ya tiene una nueva fuente, que tiene ya un nuevo espíritu. Oigan bien, todavía continuamos teniendo que nuestra manera de pensar vieja. De ahí que cuando vemos a un cristiano comportándose como un hombre natural, estamos llamándolo ¿qué? Hombre carnal. Porque es igualito que a los hombres naturales. Y voy a decir esto con sinceridad. Al principio de mi cristianismo, fue difícil, porque no había una diferencia entre el hombre espiritual dentro de mí al hombre carnal. Parecía una persona del mundo, en muchos aspectos, no digo en todos, pero sí en muchas cosas. ¿Ok? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿En qué cosa me estoy igualando con los hombres naturales del mundo? ¿En mi manera de vestir? ¿En mi manera de hablar? ¿En mi manera de pensar? ¿Estoy pensando igualito que el mundo? Esto tiene que hacer mella en el corazón de nosotros ahora. Amén. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a ver aquí una cosa. Entonces, la fuerza que impulsó su mente es el resultado en parte de esa herencia genética de la naturaleza de pecado y en parte de lo que se le ha enseñado. Recordemos que la mente del mundo es un sistema totalmente caído. Vamos a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Por eso es que no nos podemos conformar al mundo, amados. Porque el mundo tiene ¿qué? El mundo es el hombre natural con la mente caída. Eso es todo. Bien, pero el hombre natural, y miren lo que sucede con el hombre natural. Todavía estoy con el hombre natural. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede ¿qué? Entender. ¿Pero por qué? Porque tiene una mente entenebrecida. No hay luz de la palabra. Por lo tanto, a los cristianos se les dice que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente. Esto es de la mente del Espíritu. Ya usted no está en esta fuerza. Y quiero que entiendan, ya usted no está en esta fuerza. Diga, ya no estoy en la fuerza de la muerte, donde había una fuente de pecado y de muerte. Ya no estoy acá. Ahora vivo aquí. Una fuente nueva, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu, una nueva creación que tengo en mí. Amén. Entonces, la palabra natural significa gobernado por el alma, por la parte de sus sentidos, una mente que funciona únicamente desde los sentidos, la lógica humana, la percepción natural. ¿Cómo actúa un hombre con una mente natural? La mente natural no necesariamente se ve como una bestia externamente.
Le cuento que Oviedo es un hombre muy preparado. Intelectualmente es un hombre súper preparado. Pero ¿de qué me sirve eso? ¿Ok? Entonces, bueno, continuemos. La mente natural no necesariamente se ve como una bestia externamente. Nosotros no vamos a ver el monstruo de la naturaleza desfigurada del pecado en él. No en la manera natural, ¿verdad? ¿Cierto? Pero sí en la manera ¿qué? Espiritual. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso averiguamos un poco acerca también de ese trasfondo que tenga Paloma. Sería muy interesante mirar y esculcar un poquito a ver. Eso es buena idea, Señor. Ok, bien, continuemos. Ok, Señor, se acabó con esto. Ya, no más. Gracias, Padre. Ok, entonces, esto explica por qué el hombre puede desarrollar inteligencia, conocimiento y razonamiento, pero aún así permanecer incapaz de conocer la verdad espiritual. Recuerden algo que les enseñé anteriormente en un punto. La capacidad del corazón continúa siendo ¿qué? La misma. Los anhelos del corazón para ser alguien importante, para ser alguien de destacarse, para las ambiciones que la vida le puede dar, para esto, para lo otro, están igualmente capacitadas en ese corazón, pero tiene una naturaleza caída. Nuestras ambiciones ahora en esta naturaleza divina de Dios en nosotros son totalmente diferentes. No, con eso no significa que si Dios nos llamó a ser profesionales, vayamos a ser los mejores profesionales. Si Dios lo llamó a usted a tener una familia, a ser un papá, a ser una mamá, a ser lo que es en su manera natural de vivir, usted tiene que ser el mejor en todo. Porque usted lleva la vida de Dios dentro de usted. Amén. Bien, entonces, Romanos 8:6 dice, el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, el hombre natural se ocupa solamente ¿de qué? De la carne. Teniendo la mezcla famosa del bien y del mal, teniendo el engaño, teniendo la mente corrupta, teniendo una fuente que puede tener una fuente de agua salada como una fuente de ¿qué? De agua amarga, de agua dulce, ¿ok? Ahí no se puede distinguir. Está a tal punto que tú no distingues. A no ser que tú tengas la mente del Espíritu, no puedes distinguir a un hombre de ese tipo. Por eso es que cuando uno mira de verdad a personas como esas que tienen problemas inmorales muy fuertes, uno los puede ver muy buenos, sí, de verdad. Hay algunos que tienen un bonito corazón. Yo no digo que no, por favor. ¿Okay? No voy a demeritar tampoco ciertas cosas, cualidades que pueda tener. Pero continúa estando ¿qué? Muerto. Y en cualquier momento va a sacar las pezuñas. Recuerde que nosotros éramos animales y él continúa siendo un animal terrenal y diabólico. Así como Paloma. Y así como todos, ¿no? Por eso es que hay que orar por... ¡Firme! ¿Ok? Por la patria. Hay que orar por él, de verdad. Yo quiero ver a un hombre que realmente esté en esta fuente. Bueno, continuemos. No, todavía no. Ok. No, sí, ya. Ok, la mente como centro del hombre. La mente funciona como el órgano espiritual e intelectual ¿de qué? Del alma. Desde aquí, en el interior. Donde se desarrollan procesos como pensar, imaginar, conocer, entender, recordar, tomar decisiones. Dios conoce completamente lo que sucede en el centro del interior. Primera de Crónicas 28:9. Jehová escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Esto significa que la vida espiritual del hombre comienza en la mente del corazón. Aquí. Comienza aquí. Si la fuente es de tinieblas y de muerte, pues sencillamente va a actuar de acuerdo a eso. ¿Ok? Esto significa que la vida espiritual del hombre comienza en la mente del corazón. ¿Qué haces cuando te levantas y qué haces cuando te acuestas? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué haces cuando te levantas y qué haces cuando te acuestas? Pensar. Usted dejará de pensar el día que usted parta con el Señor. Y eso dejará su cuerpo de pensar, ¿no? Porque su alma y su espíritu están arriba, ya, mejor dicho, ya sin este cuerpo ya usted tiene todo lo de Él en usted, manifestándose. ¿Sí me entendieron a eso? Entonces lo que hacemos es pensar.
La mente constantemente está pensando. Pero pongan atención a esto. La mente de Cristo está permanentemente y constantemente pensando en usted. ¿Por qué no dejar mejor que los pensamientos de Cristo tomen lugar en vez de las bobadas que el diablo le quiere engañar? Así de sencillo, así de sencillo, no hay para más. Vivamos desde aquí, desde ese hombre. Amén. Entonces, los pensamientos son la facultad de formar y relacionar ideas en la mente. Por eso le dije que tuve que reducirlo bastante, pero no importa. Voy a enseñarles lo más importante en cuanto a la mente. En hebreo la palabra hasham, pensar, ¿okay? Pensar significa, todo eso es pensar. ¿Cuántos tenemos ideas? ¿Cuántos planificamos con esas ideas? ¿Cuántos imaginamos y cuántos concebimos nuestras ideas? Eso es pensar. Oye, y esto es una función constante. Esto no para. Esto es constante en nosotros. Segunda de Corintios 10:5, que es los versículos que oramos aquí. ¿Qué nos dice la palabra? Que tenemos que llevar ¿qué? Cautivo todo pensamiento. Pero ¿cuáles pensamientos son los que vamos a llevar cautivo? ¿Los de Dios o los del diablo? Los del diablo. Lo que está en contra de Dios, lo que está en contra del pensamiento de la sabiduría de Dios, lo que está en contra de cualquier cosa que no venga de parte de Dios. Esos son los pensamientos que tenemos que llevar ¿qué? Cautivos. ¿Por qué? Porque no queremos que esos pensamientos lleguen al corazón y sean concebidos para usted dar a luz al pecado. ¿Me siguieron acá? Y eso es importante. Entonces, llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. La batalla espiritual comienza ¿en dónde? Diga aquí. Aquí. Comienza, oye, a veces en lo externo comienza, ¿okay? Por lo que vemos. ¿Okay? Pero el pensamiento interno comienza a efectuarse aquí dentro. Ella oyó las palabras. Las palabras fueron ingeridas y fueron concebidas. ¿Y qué pasó? Ella concibió ese pensamiento. El árbol no es malo, el árbol es bueno. En el árbol no vas a morirte, en el árbol va a haber la vida. Y ahí fue cuando comió del árbol. ¿Amén? Entonces, en la mente operan 3 facultades espirituales fundamentales. Conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Es recibir la información, sea de la verdad o sea de la mentira. Porque la semana entrante vamos a estar viendo las creencias falsas, por qué creencias falsas y cuáles son las creencias verdaderas. ¿Cuál es el sistema de creencias que ahora, en las cuales nosotros debemos de vivir, movernos y existir? Entonces, en el conocimiento estamos recibiendo la información. O sea, que miren, en esta naturaleza caída teníamos ¿qué? Un conocimiento que recibíamos constantemente. Y luego miren lo que es el entendimiento. Es comprender el significado profundo de esa verdad. O sea, el conocimiento me da la verdad o la mentira. Y luego ¿qué? El entendimiento que hace me da la comprensión del significado de esa verdad o de esa mentira. Y la revelación es cuando esa verdad se vuelve vida dentro de nosotros o se vuelve también muerte, ¿no? Recuerde que la revelación de la mentira vino a ella y se le abrieron los ojos. Y por eso comió. Entonces, la Escritura muestra que estas facultades fueron restauradas por Cristo. Miren lo que dice 1 de Juan 5:20. Me pareció hermoso este versículo. Lo compartí anoche también con la clase que estoy dando en otro lugar. El Hijo de Dios ha venido. Y miren a esto. Y nos ha dado entendimiento. Miren esto. Para conocer al que es verdadero. Entonces, nos da la información de la verdad. ¿Okay? Y luego en ese conocer de la verdad nos da el entendimiento de que Él es el verdadero.
¿Cuántos creen que Él es el verdadero? Amén. Y esto es bien hermoso, bien profundo. Vamos un momentico a Juan 17. Ese sí quiero que lo abran también. Juan 17, versículo 3. La gloria es para ti. La gloria es para ti. Mi alma se rinde, Señor. Mi alma se rinde. 17:3. Bien. 17:3. Eres tú en mí. Son tus palabras las que hablo yo. Ja, 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 ja. Ok, 3. Y esta es ¿qué? La vida eterna. Que te conozcan a ti, al único que Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién es el único Dios verdadero? Dios. ¿Y quién es Cristo? Pues Dios hecho carne. Entonces, ¿cómo se va a reparar la fuente de vida y de luz? Pues solamente a través de Él. De conocer a Dios y de conocer qué fue lo que sucedió. Dios se hizo carne y ahora vive y habita dentro de nosotros. Amén. ¿A través de quién? De la simiente incorruptible que vino de arriba. ¿No les parece a ustedes esto hermoso y precioso? Amén. Bien, entonces, sabiendo ya esto y entendiendo estas tres facultades, solamente voy a ver estas tres. Voy a ver otra facultad bien que sucede también en la mente. Bien, vamos a mirar esta facultad. Esto es parte de la mente. Recordar. Es tan importante este versículo. Este versículo no solamente me ayuda para recordarme quién soy en Cristo y recibir constantemente esa fuente de luz y vida dentro de mí. También el Espíritu Santo me ayuda de que no haya deterioramiento en mi mente con respecto a llegar a tener una mente olvidadiza por la edad. Dependo totalmente del Espíritu Santo, de la mente del Espíritu dentro de mí, para que ninguna obra del diablo pueda llegar a afectar mi cerebro humano. ¿Me siguieron acá? ¿Me siguieron acá? Esto lo declaré porque yo tuve un problema una vez. Una vez, voy a darles el testimonio, es cortico. Una vez una profeta, estábamos almorzando, era en Bogotá, fue hace muchos años. Estábamos almorzando y ella me dice, el Señor te dice que no vas a perder tu memoria. Yo agarré la palabra y la guardé en mi corazón. Pasaron años, no sé cuántos años, no me acuerdo, de pronto 5 años, 4 años o más, no me acuerdo de verdad. Yo comencé a perder la memoria. Se me comenzaron a olvidar los nombres de las personas. El Espíritu Santo me trajo al recordatorio la palabra. Y comienza la batalla de la buena fe. Y comienzo yo a destruir toda obra del diablo. Y mi mente fue totalmente restaurada. Ahora, a veces sí se me olvidan porque a veces no le pongo atención a las personas, a los nombres de las personas, pero no de la manera como me estaba pasando antes. Algo me pasó a mí con el nombre de este muchachito. Yo me quedé, de verdad, se me quedó ese nombre. Tanto así que puedo orar por ti, por nombre. ¡Ja! Sí me siguen acá, pero sí quiero decirles, cualquier cosa, no se dejen comer cuento. Es que porque usted ya es una vieja, entonces está perdiendo la memoria. ¿Ve? ¿Por qué? Si yo tengo la mente de Cristo, si el Espíritu Santo de Dios me trae al recordatorio todas las cosas. Oigan bien, y esto está aquí en esta mente. Y esta mente, esto que está produciendo así, todo ese recordatorio de todas las cosas, viene acá. Yo estoy viendo una persona y entonces, Señor, ¿cómo es que es el nombre? ¿Cómo es el nombre? Tú me lo dices, tú me lo dices, tú me lo dices. Y el Señor me lo acuerda. Porque estoy dejando que funcione esto y tome lugar en mí. Amén. Bien, entonces vamos a terminar acá. Eso era un pequeño
Ok, el Espíritu Santo participa activamente en este proceso. Vean ustedes, en la mente, en el recordar en la mente. Juan 14, 26. El Espíritu Santo os enseñará ¿qué? ¿Y quién vive dentro de usted? Entonces, ¿quién te va a enseñar todas las cosas? Dice que la unción nos enseña todas las cosas y no necesitamos que nos enseñen. Cuando estamos hablando de que no necesitamos que nos enseñe, es que nosotros no dependemos del hombre para que nos enseñe. Nosotros dependemos del Espíritu Santo que nos enseña. Porque yo te puedo enseñar a ti estas cosas, pero quien te va a enseñar, oye, a manifestarlas, va a ser el Espíritu Santo dentro de ti. Yo no voy. Yo solamente te estoy impartiendo la palabra de vida a ti. Pero quien la pone a funcionar dentro de ti es el Espíritu Santo. Por eso es que es Él. Bien, y luego dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, es verdad que esto estaba con respecto a los discípulos. Pero ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que ustedes han leído un versículo y de pronto el Espíritu Santo se los trae a la memoria? Eso es lo que sucede. No estuvimos con Él, es verdad, pero tenemos las Escrituras. Tenemos las Escrituras. Entonces las Escrituras, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Te las va a traer a tu corazón. Te las va a traer a tu corazón. Por eso es que tenemos que meditar las Escrituras. Apréndase versículos de memoria, pero apréndase versículos claves. Versículos claves, versículos que realmente le van a edificar y que le van a servir a usted después. Amén. Por ejemplo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Cuántos se han sentido solos? ¿Cuántos han sentido que Dios, ay, se fue lejos de usted? ¿Cierto o no? Pero entonces uno cierra los ojos y uno dice, espérate, ¿por qué me tengo que sentir así? Eso es una mentira del diablo, mente caída, estás destruida en mí. ¿Y qué hago? Yo declaro en el nombre de Jesús que Él nunca me dejará, Él nunca me abandonará. ¿Qué está produciendo eso dentro de nosotros? Un nuevo sistema de creencias verdadero dentro de nuestro corazón. Amén. Bien, entonces, los sentidos y la mente. Los sentidos y la mente. Los sentidos están íntimamente conectados con la mente, porque son la puerta de la entrada del conocimiento. En los sentidos es donde se inicia el proceso del conocimiento. Los síntomas del pecado son propuestos, ¿por qué? Por los sentidos. Una mente controlada por los sentidos piensa en cosas pecaminosas. La mente de la naturaleza caída tiene una fuente de muerte y piensa en las cosas de la carne. La caída comenzó cuando los sentidos fueron ¿qué? Desviados de Dios. Ella tuvo el pensamiento y ¿qué pasó? El árbol fue apelativo a su ¿qué? A sus ojos. Y lo deseó y se lo comió. Así de sencillo. Entonces, aquí, en la dimensión de la mente espiritual, oigan bien, hay sentidos espirituales. ¿Cuántos saben que con el corazón creemos? ¿Cuántos saben que tenemos los ojos del corazón? ¿Cuántos saben que tenemos oídos del espíritu, de la mente del espíritu? ¿Cuántos saben esto? Esto me está hablando a mí de que hay una dimensión espiritual también de sentidos del espíritu aquí. Y si estos están bien afinados, estos no van a tener poder ni autoridad sobre usted. ¿Cuántos están contentos con eso? O sea que si usted está viendo algo, usted no se va a sentir afectado por lo que está viendo, porque está abierto, mirando lo que el Espíritu de Dios te está hablando al oído. ¿Sí me llegaron a entender? No te preocupes. Cuando usted ve que ya le llegó la factura, no te preocupes. Estos ojos están abiertos, estos oídos están atentos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo soy tu proveedor. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Está abierto esto. No está esto tomando lugar en ti. No estás viendo, no tengo plata, vea, está así. Pero tengo un pocotón de deudas que pagar. ¿Ah? Ya me vienen los recibos. No importa. Nos metemos las manos en el bolsillo y estamos creyendo que sale. Porque esta mente del Espíritu está abierto sus oídos y el Espíritu le está recordando, soy tu proveedor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo te voy a proveer con todas las riquezas de gloria en Cristo Jesús, te supliré.
te supliré. Y he aprendido algo. Esto es como testimonio. He aprendido algo. Hablar bien. No hablo como tengo una necesidad. Hablo desde el punto de vista de la palabra. Soy suplida en la necesidad. ¿Me siguieron acá? Soy suplida en la necesidad. No hablo acerca de una faltante emocional. Ay, necesito amor. No. Él es amor. Y Él me ama. Y me dejo envolver y suplir. Ese amor de Él lo dejo que supla toda mi necesidad emocional del amor. Y así con todas las cosas que son necesarias. ¿Me siguieron acá? Entonces, tenemos que tener cuidado porque ya no vivimos de acá. El hombre espiritual ya no vive de estos, o sea, de los ojos, ¿ok? Sino que vive de esta, de aquí. Entonces somos gobernados por no somos gobernados por esta. Antes no podíamos ser gobernados porque la muerte gobernaba, pero aquí somos gobernados por la vida. Tenemos la fuente de luz y vida, tenemos una nueva mente, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo me está diciendo, oye, vas a ser suplida, eres suplida, nunca te va a faltar nada, nunca te va a faltar nada, nunca te va a faltar nada, nunca te va a faltar nada. Porque siempre serás suplida, porque yo soy tu proveedor, porque hay riquezas de gloria, hay abundancia de riquezas para ti. Por eso siempre serás proveída en todo. Bien, entonces, diferencia entre la mente carnal y la mente del Espíritu. La Escritura enseña que aún después de creer en Cristo, el creyente puede vivir de dos maneras. ¿Según esta fuente o según esta fuente? Cuando vives según esta fuente, eres un cristiano, ¿qué? Carnal. Así de sencillo. Pero cuando estás dejándote con esta fuente, cuando estás dejando que esta fuente sea la que tome lugar en ti, vienes a ser un cristiano del Espíritu. Entonces ya el sistema de creencias que venía de aquí está siendo destruido y está siendo establecido un nuevo sistema de creencias dentro de tu corazón. Amén. Bien, 2 Corintios. Oh, no, esa no, espérense, one second. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Entonces, y oigan bien a esto, la diferencia no está en que uno sea salvo y el otro no. Sencillamente somos salvos. Oigan bien, el hombre carnal es salvo. Claro que sí, es salvo. Recibiste a Cristo, recibiste la semilla. El único problema es que todavía está viviendo de esta en vez de estar viviendo de esta. Y por eso es que las obras de Él son carnales. Porque no está dejándose guiar por el Espíritu, sino se está dejando guiar por esto. ¿Me siguieron? Cambiemos. No podemos ser carnales. ¿Ok? Y a vosotros que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Ya nosotros no estamos acá, ahora estamos aquí. Entonces no pretendamos mantenernos aquí, sino que realmente entendamos que aquí fue destruido todo para que podamos vivir en este. Que el sistema de creencias falso que venía de esta naturaleza caída y de una mente caída, oigan bien, ya fue destruido para que ahora puedas tener en esta nueva mente, la mente de Cristo, y establecer un nuevo sistema de creencias verdadero en Cristo Jesús. Bien, entonces, la mente carnal. ¿Qué es la mente carnal? Proviene del griego sarkikos, que significa gobernado. ¿Por qué? Por la carne. ¿Gobernado por qué? Por los ojos. No está siendo guiado por esta, sino está guiando por lo que está viendo, por lo que está oyendo. Por ejemplo, te insultaron y con la misma arremetes contra la persona. Te hicieron daño, no voy a perdonar. Entonces, ¿estás dejándote qué? Llevar por la carne. ¿Sabes qué sucede con un cristiano carnal? No está viviendo su crucifixión. Porque con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Todo. No. Al cristiano carnal le pasa que estoy crucificado con Cristo, pero todavía vivo yo.
Por eso es que estoy dejando que esta me gane en vez de dejar que esta me gane. O que tome el dominio, la potestad, el gobierno en mi mente. Porque ya yo no estoy en la muerte, ahora estoy en la vida. Amén. Bien, entonces en esa mente carnal, 1 Corintios 3:1. Es el mejor ejemplo que nos ha dado aquí Pablo con los de Corinto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales. Como a niños en Cristo. Un recién nacido, por eso es que a mí me impresiona Andrés y el crecimiento de Andrés. Y me va a impresionar de ahora en adelante, de verdad, como veo que gente recién nacida en el Señor van a tener una revelación de un caminar en el Espíritu mayor que de los que tienen ya 20 años. Y de los que se dicen que son cristianos y ya... ¿Por qué? Se quedaron niños. Se quedaron niños. ¿Y por qué se quedaron niños? Porque todavía están gobernados por esta. No están tomando la autoridad, no están tomando el poder, no están destruyendo la fortaleza, no están llevando en cautividad los pecados, están dejando que la naturaleza caída los lleve del bulto. Del hocico los lleva. A donde quiera la carne, por allá va. Sintió que debía llenarse de rabia. Y se llenó de rabia. Ese es el cristiano carnal. Cérrame la puerta, por favor. Bien, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 3. No, y tenemos que mirar el trasfondo de Corintios, no tengo tiempo para ahora, pero les voy a decir, el trasfondo de Corintios fue allí donde se manifestaban los dones, porque fue a Corintios donde él habla acerca de los dones espirituales. Por lo tanto, había una manifestación muy profunda de las cosas, de los dones del Espíritu. Pero voy a decirles algo, la manifestación de los dones no te hace espiritual. Puedes tú manifestar los dones del Espíritu y ser un carnal terrible. ¿Me siguieron acá? Entonces, los dones no te dan la espiritualidad. Los dones sencillamente se están manifestando porque hay una necesidad en otra persona y tú las estás manifestando para suplir la necesidad de la persona a través del don tuyo. No más, eso es todo. Bien, en ese 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice así. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, indecisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sabes con quién los comparó? Con un hombre natural. Cuando usted pelea, cuando usted se llena de enojo contra una persona, cuando usted insulta a las personas, cuando usted se llena de rencor y de rabia, cuando usted se llena de amargura, si usted deja que eso domine su corazón, ¿qué va a suceder? ¿Está usted siendo qué? Un cristiano carnal. Pero si usted determina en su corazón y dices, no, espérate, yo soy una nueva creación, yo tengo un nuevo corazón, yo tengo un nuevo espíritu dentro de mí, tengo una nueva mente, tengo una fuente diferente, tengo una nueva fuente, tengo una fuente de luz y de verdad. Y aparte de todas estas verdades, yo estoy crucificada con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Entonces, ¿por qué voy a manifestar estas cosas? Oh my God. Ok. Perdonen. Tenemos que hacerlo la próxima. Ok. Señor, que no vaya a volver a llamar. Si quieres, toma mi teléfono y ya tú sabes el código y pues dile que estoy ocupadita en clase, por favor. Está encima de la mesita de noche. Bien. Ok, entonces, ¿entendieron acá? ¿Entendieron acá? Y miren que él está hablando de disensiones, de contiendas, de celos, de orgullo espiritual, etcétera. Aquí también se presentó un terrible problema de fornicación, de adulterio en esa iglesia. ¿Okay? Ahora, la cuestión no es que no cometamos errores. Los errores los vamos a cometer. La cuestión es que no se quede usted en los errores. ¿Sí me entienden? No se quede usted siendo una bebé.
No se quede usted siendo un niño. Entienda que usted tiene un poder y una capacidad en Cristo Jesús para crucificar los deseos de su carne. Verse crucificado, muerto y sepultado. Pero también verse ¿qué? En el poder de la resurrección. Porque es en el poder de la resurrección que usted vence la muerte. Amén. Bien, entonces, continuemos. ¿Qué es la carnalidad? Vean ahí la palabra carnalidad. Significa poseídos de la naturaleza de la carne. O sea, están ustedes dominados por el poder de la naturaleza de pecado. Así de sencillo. Esa naturaleza de pecado está posesionada y posicionada en su dimensión espiritual y almática, controlada por los apetitos o deseos engañosos de la carne, gobernado por la naturaleza humana caída y no por el Espíritu de Dios. ¿Creen ustedes que sí necesitamos entender las profundidades de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros para salir de esa carnalidad en la que estábamos? ¿Cuántos se acuerdan de la visión de las moscas? ¿Cuántos se acuerdan de la visión de las moscas? 3 cuadros, ¿verdad? 3 cuadros hay, ¿verdad? Uno en donde la persona estaba permanentemente dejándose llenar de la fuente de agua cristalina, de la fuente de la verdad, de la fuente de vida de Dios. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Y qué sucedió con las otras? Una salió, todas salieron del fango. Todas salieron del fango. Todas fueron puestas en lugar seco. ¿Correcto? Pero solamente una se mantuvo y permaneció en la vida del Espíritu. La que dejó ser transformada su manera de pensar. Ahora, como les dije yo a ustedes ese día, yo he pasado todas las etapas, pero estoy en la última. O sea, estoy en el primer cuadro. Porque determiné que después de todo lo que hizo Jesucristo por mí en la cruz del Calvario, ¿cómo es que yo voy a continuar viviendo aquí? Pudiendo vivir desde aquí. Pudiendo manifestar la vida del Espíritu, pudiendo manifestar los pensamientos de Dios, pudiendo manifestar el carácter de Dios. ¿Por qué no mejor permanecer aquí y dejarme transformar por el Espíritu Santo y estar renovados en el espíritu de mi mente? Y eso fue lo que determiné con mi vida. Dije, no puedo. No puedo ser tibia, no puedo ser carnal, no puedo. No puedo decir que soy cristiana y estoy dando un testimonio perro. Algo dijo el pastor el jueves acerca de eso. No podemos decir que somos algo, pero no estamos manifestando la verdad de lo que decimos que somos, porque no hay una coherencia del ser con el hacer. La pregunta: ¿podemos salir de la carnalidad? Otra pregunta: ¿queremos salir? Tenemos, porque la vida del Espíritu lo demanda. Porque donde hay pureza no puede haber suciedad. Así de sencillo. Por eso lo demanda, lo demanda. Es una demanda que pone el Espíritu. Por eso fuimos sellados con el Espíritu Santo de la verdad. Por eso fuimos sellados con Él. Y Él es el Espíritu puro. Él es el Espíritu verdadero. Él es el Espíritu donde no hay pecado en Él. Por eso podemos. Ahora exija usted también y demande de su alma el que permita ser abnegada de estas aguas de los ríos que están de su interior, que están en su interior, en el nombre de Jesús. Entonces, no hay excusas para decir que no puedo. No hay excusas para escudarme en la parte genética. Es que mi papá fue así y yo continúo siendo así. Ah, no, pero es que yo nací así y así continuó. No, mentiras del diablo. Ese es el sistema de creencias falso que teníamos. Y nos escudamos en muchas excusas. Nos escudamos en que mi papá fue así, que esa era la genética, que había en nosotros. ¿Ok? Entonces, por eso un cristiano que no ha sido renovado ni transfigurado en su mente caída es un cristiano carnal. Esto es que su mente está posicionada y posesionada todavía de sus pensamientos en esa fuente de agua sucia,
ligada a sus sentidos y sentimientos, voluntad y conciencia. Amén. Continuamos. ¿Hay algo aquí? No. Ok, vamos a entender la mente del espíritu. Vamos a entender. ¿Entendieron la carnalidad? ¿Cuántos recibimos a Cristo? Todos nosotros. ¿Somos salvos o no? Ok, de acuerdo a la medida que usted le da, sea a esta carne o sea al espíritu, así va a ser su vida. Si usted le da a la mente caída todo su impulso, olvídate, vas a ser un carnal. Pero si tú le das a esta mente del espíritu todo el impulso y la fuerza que vienen de adentro ahora de vida, oiga, va a ser diferente su vida. Va a ser una vida del espíritu. Amén. Bien, entonces, la mente del espíritu. La palabra espiritual proviene del griego neumáticos, que significa espíritu. Gobernada por el espíritu, dirigida por la vida de Dios, guiado por la revelación espiritual. Un creyente espiritual es aquel cuya mente ha sido renovada y permite que el Espíritu Santo gobierne su forma de ¿qué? De pensar, de discernir, de actuar. ¿A causa de qué? De las facultades que tiene ahora, de conocimiento, de entendimiento y de revelación. Por eso la oración. Ustedes de pronto dicen, ay, pero es que la pastora es muy cansona. Bueno, muchos de ustedes no me llaman pastora, llámenme Clemencia. Es que Clemencia, esa mentora que tenemos, uy, Dios mío, eso lo único que nos quiere es meter una y otra vez la oración, una y otra vez la oración. Por eso es que llegan tarde. ¿Sabe lo que dijo Goebbels? Es el tipo que se encargaba de la propaganda nazista. Que la repetición de una mentira llega a creerse como una verdad. Cuanto más la repetición de la verdad no se va a establecer como la única verdad en su corazón. ¿De quién es usted en Cristo? Amén. Entonces, hermanos amados, repitan la oración. Háganla, pero háganla intencional y conscientemente, ¿ok? Háganla intencional y conscientemente. Bien, entonces continuamos. La diferencia esencial. La diferencia entre un creyente carnal y uno espiritual no está en la salvación. Los dos recibieron a Cristo. Los dos son una nueva creación. Los dos tienen una nueva mente. Los dos tienen un nuevo corazón. ¿Ok? La mente carnal, sino que en qué mente gobierna su vida. ¿Qué mente gobierna su vida? ¿Qué fuente le está creyendo a usted que hay dentro de usted? ¿Qué tanto está creyendo realmente que Dios es poderoso dentro de ti para cambiarte y transformarte? A veces cuando no he querido ser transformada en algo, la petición o la oración que le hago, ¿sabes qué, Señor? Creo que tú eres todopoderoso y que tienes todo el poder para poderme transformar en esto que no quiero ser transformada. Hazlo de acuerdo a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque lo voy a ver. ¿Me siguieron acá? Eso es ser sincero con Dios. Eso es no tener el doble ánimo en el corazón. Amén. Y luego dice, por eso la mente del creyente, ¿dónde quedé? La mente carnal piensa desde el alma y los deseos humanos. La mente del espíritu piensa desde la vida y la verdad de Dios. Por eso la meta del creyente es permitir que la mente del espíritu gobierne su interior. Hasta que la vida de Cristo se manifieste en su manera de pensar y de vivir. Necesitamos entender que lo que nos impedía conocer las profundidades de Dios ya fue quitado. Ya tenemos la nueva naturaleza y ella tiene la mente de Cristo. ¿Cómo pasamos de la mente carnal a la mente de Cristo? Pues transformándonos, dejando que el Espíritu nos transforme nuestra manera de ¿qué? De pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de hablar. Si cambiamos nuestra manera de hablar, van a cambiar nuestras actitudes y nuestros comportamientos. ¿Sí o no? Transformación de la mente, semejanza de la transfiguración de Jesús. La transformación no es cambiar reglas externas. En eso va a consistir el cambio que va a haber dentro de nosotros, ¿ok? El cómo pasar de la mente carnal a la mente de Cristo. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver la transformación de la mente. La primera, transformación de la mente. Esto significa pasar de la mente carnal, pasar de esta mente caída, a tener la mente del Espíritu, a tener la mente de Cristo.
no ocurre simplemente por cambio de comportamientos externos. Esto no va por las reglas de su congregación. Usted no puede venir hacia la iglesia, usted no se puede vestir así, usted esto, usted lo otro, usted tiene que venir a los ayunos, usted tiene que venir a esto, porque si usted no viene a eso, entonces usted no va a ser transformado, usted no va a ser cambiada, y toda la retahíla con la que siempre nos mantienen intimidados, porque esas son las jeringosas de la intimidación, le llamo yo. Entonces, un hombre puede abandonar muchas prácticas mundanas. Es más, hay personas del mundo que no te toman, no se emborrachan, no son adúlteros, no son fornicarios, se han mantenido bien, ¿ok? Esos son los más difíciles para convertir, porque creen que las cosas buenas que ellos hacen, lo hacen bueno y admisible para el cielo. Esos son los más difíciles. Los religiosos son los más difíciles para cambiar de verdad. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos aquí. Okay. Un hombre puede abandonar muchas prácticas mundanas y aún así no haber sido verdaderamente transformado en su interior. Pero el que es cambiado, el que realmente es nacido de nuevo, va a cambiar desde aquí. Por lo tanto, desde su manera de pensar comenzará la transformación del Espíritu Santo para tener la mente de Cristo. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Bien, otra cosa es la transfiguración de Jesús. ¿Qué nos muestra la transfiguración de Jesús? Una metamorfosis. La palabra transfiguración significa una metamorfosis. Él se transformó. Él se transformó. Pasó de ser un ser humano a manifestar el espíritu vivificante de la gloria de Dios dentro de él. ¿Qué pretende Dios con nosotros? ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Por qué nos muestra la transfiguración? ¿Por qué tenemos que tener entendimiento? Solo 3 personas estuvieron en la transfiguración. Pero la escuela sobrenatural del espíritu, oigan bien, tiene muchos estudiantes. Y que espero que no solamente 3 suban al monte Tabor, sino todos ustedes. Porque la transfiguración está mostrando la transformación, oigan, el cambio, la transfiguración de la mente, del espíritu, la renovación total y completa de la mente. Lo que brillaba desde aquí, en la mente, ¿ok? Oigan, en la mente era lo que brillaba y resplandecía en el rostro de él. El arrebatamiento es simplemente la manifestación de una metamorfosis que ya debió haber venido sucediéndose, sí, por eso es que no todos van a ser llevados arriba. Gracias por esa. Oh my God. Hay un sistema de creencias falsos que hay que destruir. Que yo me voy en la transformación siendo todavía carnal y llevado de esta. No, señor. Va a ser los que van a ser transfigurados. ¿En dónde? En esta manera de pensar. No vivirás aquí en la tierra, vivirás arriba en el cielo. Dejando que esta fuente sea la que tome lugar para que puedas ejercer todo poder y autoridad aquí en la tierra contra las tinieblas, contra las jerarquías de los demonios y también contra el mundo. Así de sencillo. Ni tendrás de la carne, ni tendrás de los demonios, ni tendrás de las tinieblas, ni tendrás de nada de ellos. Gracias, Señor. Ok, entonces, Mateo 17:2 dice, su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pues Él desea de todo corazón esa transfiguración en todos nosotros, en la dimensión del corazón. ¿Para qué? Para que seamos transfigurados. Y lo que nos dijo el hermano, entre más, cuando nos encuentra el rapto, nos encuentra ya transfigurados, viviendo arriba, que solamente este cuerpo humano va a ser el que va a cambiar. Así, vea. Como un pestañear de ojos. ¿Me siguieron acá? Amén. Gracias por esa aportación, David. Muy buena. Ok.
Mateo 13:43. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¡Wow! Todo esto es en la dimensión espiritual. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Por lo tanto, la transformación del creyente comienza ¿dónde? En el interior de la mente. Usted ahora tiene una nueva naturaleza, usted tiene la naturaleza divina de Dios, usted tiene la mente de Cristo, por eso usted puede ser transfigurado. Puede pasar de un creyente carnal llevado por la carne a un creyente espiritual llevado por el Espíritu. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bien. Ok. La transformación nos conduce a la verdadera libertad. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero en Cristo algo radical ocurrió. Fuimos liberados del dominio del pecado. Vamos a Romanos 8:2. Romanos 8:2. Y esta es la libertad que ahora tenemos. Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ¿qué? Me ha liberado. ¿De qué? De la ley de ¿qué? Del pecado y de la ley de la muerte. O sea que no quedó nada de ese viejo hombre, ¿verdad? Entonces, si no quedó nada de ese viejo hombre, ¿por qué ahora, teniendo el nuevo, no vamos a ser transformados en la manera de pensar? Amén. Ok. Romanos 6:22. Ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Recuerde que estoy en la parte de la transformación, nos conduce a la verdadera libertad. Ok. Dice, Segunda de Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. ¿Y donde está el Espíritu del Señor? ¿Hay qué? Ok. ¿Cómo estábamos antes? Cautivos por el pecado, ¿verdad? ¿Qué era lo que nos dominaba antes? La muerte. ¿Ok? A causa del pecado, porque estábamos cautivos. Nuestras almas estaban cautivos debido a la muerte. Por el pecado. Pero una vez que Jesucristo crucifica la naturaleza de pecado en la cruz del Calvario, absorbe la muerte, baja y destruye el imperio de la muerte y ahora somos resucitados, pregunta, ¿está su alma cautivada en el pecado? ¿O está usted libre del pecado para ahora ser siervos de la justicia de Dios en Cristo? Amén. Libre soy. Correcto. Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Permanezcamos firmes en esa libertad. Permanezcamos libres de esa libertad. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, no vuelvan otra vez al yugo del pecado. Ya se rompió el yugo del pecado en ustedes. Amén. Bien. No volverá a vómito. Muy bien, Joanita, muy bien. Ok, entonces tengamos en cuenta esto, que es muy importante. Vamos todos a Romanos 12, la clave de la transformación. Romanos 12, la clave de la transformación. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que sean transformados, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiero decirles algo. La transformación es algo permanente. Diga, la transformación de mi mente es permanente y continua. Y continuará, y continuará, y continuará hasta el día que yo me vaya con el Señor.
¿Me siguen esta? Hasta el día que yo me vaya con el Señor. Así que, ¿cuántos años tienes tú? 14. Yo tengo ya 71. No es el mismo tiempo de vida que ella tiene para vivir en el Señor. Yo llego a un punto y yo le estoy pidiendo al Señor, como yo sé que el espíritu es ilimitado, Señor, yo quiero llegar a lo máximo, al 100%. Pero ella tiene para vivir mucho más del 100% que yo he estado viviendo. Porque ella tiene mucho más años. Para permanecer continuamente siendo transfigurada en el espíritu de la mente de ella. Dependiendo de la vida que llevemos. Dependiendo, sabiendo que ya estamos en esta fuente para no dejarnos contaminar de esta fuente. Así es de sencillo. Entonces, continuamos, ok. Entonces la transformación tiene que ser continua y permanente. Diga, la transformación tiene que ser continua y permanente. No conformándonos al sistema del mundo, sino siendo renovados en el espíritu de nuestra mente. Bien, vamos a mirar cómo ocurre esa transformación. Vamos a mirar cómo ocurre esa transformación. Segunda de Corintios 3:18. Nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿De cómo? De gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos capacita para contemplar la gloria de Dios, de Cristo. Y mientras lo hacemos, oigan bien, nuestra mente es renovada y nuestra vida comienza a reflejar ¿qué? Su imagen. Así pasamos de una mente carnal a una mente transformada por el Espíritu. Y en ese proceso donde se cumple la gloriosa realidad que Pablo declara, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora miremos, transformados de gloria en gloria. Yo quiero que todos cerremos los ojos. Padre, yo te doy gracias. Porque sí estamos siendo transformados en nuestra manera de pensar de gloria en gloria. Hoy oro por cada estudiante para que ellos entiendan este principio, Señor amado, de transformación permanente y constante que tú quieres continua y permanentemente llevar a cabo dentro de nuestra mente. Hoy determinamos en nuestra alma que nuestra alma se desprende más y más y más y más de su manera de pensar en el sistema de creencias falsos que hubo en nosotros. Tenemos una verdad establecida, tenemos un nuevo sistema de creencias establecido en la única verdad de quienes somos en el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Señor amado, al estar permanente y continuamente siendo transformados en la renovación del entendimiento, podemos desprendernos y nuestra alma acercarse a mirar el reflejo de tu rostro, el reflejo de tu gloria, el reflejo de tu pureza, el reflejo de tu verdad, el reflejo de tu vida, el reflejo de tu justicia, el reflejo, Señor amado, que es sin pecado, es sin mezclas, es sin combinaciones, es, Señor, puro. Ese es el rostro. Y mi alma, a medida que se acerca más a mirar la pureza de tu corazón, la pureza de tu mente, la pureza, Señor amado, de todo lo que hay dentro de ti, comienza mi alma a ir de gloria en gloria. Percíbalo allí. No hay atadura. No hay nada que nos ate a la muerte aquí abajo. No hay nada que nos ate a la naturaleza animal, terrenal y diabólica. No hay nada. Todo fue destruido. Todo fue llevado a la cruz. Todo fue destruido. El poder de la resurrección nos levantó. Hoy le digo a mi alma, por el poder de la transformación, en la renovación de la mente, en la dimensión del espíritu,
Alma mía, estás yendo de gloria en gloria. El reflejo de la gloria será mayor en ti, mayor en ti, mayor en ti, mayor en ti. Entre más me desprendo de lo que hubo en mí, entre más me desprendo de esa naturaleza vieja, entre más me desprendo y más entiendo lo que soy ahora en Cristo, me acerco más a la luz. Y en esa luz hay una pureza verdadera. Las aguas son tan cristalinas, tan verdaderas, tan puras, tan puras. Ay, respire hondo y suelte. Tan puras que a veces, Señor, esa pureza le duele a uno. Le causa, Señor amado, un impacto, Señor amado, al corazón. Porque es tan pura la verdad. Tan pura la verdad de quién eres tú, Señor amado. El reflejo de la imagen del Dios único verdadero. Oh Señor amado, que nos hace, a veces como que nos sentimos como imposibilitados de estar reflejando esa pureza. De estar reflejando, Señor amado, esa claridad de tu rostro que brilla como el sol en nosotros. Pero hoy te decimos, gracias, porque más y más podemos ver la pureza de tu santidad que se produce ahora en el núcleo de mi corazón, en donde hay una fuente de luz y de vida. Gracias, Señor. A los que son puros, todo los es puro, hermanos. Usted tiene una mente pura. Usted tiene la mente de Cristo, que lo puede depurar a usted de toda porquería que haya venido de la otra fuente. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esta verdad los hace libres. Libres de los engaños, libres de las mentiras, libres de las maquinaciones del enemigo. Libres, Señor amado, aún de la ignorancia en la que el enemigo nos quería mantener, en el nombre de Jesús. Y hoy declaro que el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, que es el Espíritu de la ley de vida dentro de nosotros, me hizo libre ya de la ley del pecado y de la muerte. Puedo vivir siendo esclava de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Wow. Gracias, Señor. Nos queremos quedar ahí, pero no podemos. Ahora no. Ok, vamos al cuarto punto. Ok, cuarto punto, Jesucristo, la sabiduría de Dios. La sabiduría es un sentido más profundo. En su sentido más profundo no es simplemente conocimiento. Es la sabiduría de Dios hecho carne. Dice la palabra de Dios que Él es nuestra sabiduría. Él es nuestra justificación, es nuestra redención. La sabiduría es la capacidad de comprender el pensamiento de Dios. Jesucristo, siendo la sabiduría de Dios, la pregunta aquí, ¿comprendió Él todo el conocimiento de Dios? ¿Lo entendió Él el propósito y el plan que Dios tenía para con Él aquí en la tierra? Siendo Dios hecho carne, sí. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Que Él muriera. Génesis 3:15 se tenía que cumplir porque se tenía que cumplir y punto. Tenía que aplastar la cabeza de la serpiente. Tenía que llevarse en la cruz la naturaleza de pecado. Tenía que ser desfigurado por mi pecado. Tenía que ponérsele una corona de espinas. Tenía que ser desnudado para que la vergüenza de la desnudez de nuestro pecado igualmente fuera llevada en Él. Entonces, Jesucristo es la manifestación perfecta de esa sabiduría porque Él conocía plenamente al Padre, sus pensamientos, sus planes y sus propósitos eternos. El que Jesús conociera a su Padre íntimamente le dio un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento de todo el plan y propósito de Dios para su vida. De ahí que nosotros debemos conocer. Por eso añadí
a la oración que estamos haciendo le añadí Colosenses, porque es que allí queremos entender el conocimiento. Oigan bien, oramos para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencias espirituales para andar agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Por eso fue que le añadí ese versículo, porque me pareció muy, muy impresionante. Entonces, el que Jesús conociera a su Padre íntimamente le dio un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento de todo el plan y propósito para su vida. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos que tener nosotros ahora para que podamos entender el propósito del plan de Dios eterno en nuestras vidas? Cristo. Y significa que usted ahora en Cristo necesita ser crucificado. Tenga el conocimiento. Para usted poder cumplir el plan, el propósito del plan eterno, usted tiene que estar como Cristo, crucificado, muerto y sepultado. Pero usted también tiene que ser como Cristo en su resurrección, porque es en el poder de la resurrección que usted va a lograr cumplir el propósito del plan eterno de Dios aquí en esta tierra. Amén. Entonces, si Él cumplió todo el plan y el propósito de Dios primero en su encarnación, segundo, siendo hombre, todo lo que se pasó con Él, y luego antes de la cruz, habiendo sido desfigurado, corona de espinas, latigazos, etcétera, etcétera, luego crucificado, luego muerto, luego bajó y descendió y destruyó la muerte, y luego resucitado. Esto significa que todas estas cosas que Él llevó a cabo, las llevó a cabo por usted y por mí, para que nosotros ahora podamos vivir para cumplir el propósito del plan eterno de Dios. Manifestar su gloria. Ese es el meollo del asunto, manifestar su gloria. Amén. Bien, entonces, 1 Corintios 1:24, volviendo otra vez al punto de la sabiduría, para no salirnos de allí. 1 Corintios 1:24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús no solo enseñó sabiduría, Él es la sabiduría de Dios manifestada en carne. Su vida fue la expresión perfecta del conocimiento, del entendimiento, del discernimiento del corazón del Padre. Él nunca hizo nada que no viera del Padre hacer. Así debemos estar nosotros deseando. Padre, no quiero hacer nada si no lo veo de ti hacer. Señor amado, que no sean mis palabras, sino son tus palabras en mí las que yo hablo ahora. Para hacer y manifestar las obras, para que el Padre ahora manifieste las obras de Él a través de mí. Wow, gloria a Dios. ¿Ok? Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Su sabiduría provenía de ¿qué? Su sabiduría provenía de la unidad. Y es una cosa importante esto, entender la unidad. Venga para acá, Andrés. Venga para acá. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, no es para que Cristo viva aquí y yo viva aquí. Es para que Él venga a vivir dentro de mí. ¿Okay? Al vivir Él dentro de mí, o así mejor. Al vivir Él dentro de mí, ¿okay? Es la vida de Cristo la que toma lugar ahora en mi corazón. Es la mente de Cristo. Ahora, Cristo en mí va a hacer las cosas, no voy a ser yo. La mente de Cristo es la que está pensando para que yo hable las palabras del Espíritu de Dios o las palabras de vida a través de mi boca. No es tener a Cristo aquí al lado y yo seguirlo. No. Es vivir en Cristo y dejar que Cristo sea el que tome todo el control. Toda la vida mía sea tomada por la vida de Él. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Amén. Gracias. ¿Okay? Esto es una manera diferente de pensar. Y tenemos que entender este principio, porque este principio es real y verdadero. Jesucristo no dijo que el Padre está al lado mío y yo estoy viendo todo lo que el Padre está haciendo. No, Él está dentro de mí. Por lo tanto, esto le daba la razón a Él para decir solo lo que veo de Él. Eso es lo que se manifiesta a través de mí. Esto es muy importante. Estoy meditando sobre esto porque el otro día le pedí
la etimología, el estudio de un versículo y ese versículo me desarmó. Me desarmó. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, el misterio de la sabiduría escondida de Dios. El misterio de la sabiduría escondida de Dios. Primera de Corintios 2:7. Pablo lo explica. Pablo lo explica. Desde el Génesis 3:15, luego Noé, luego Abraham, luego la promesa para Abraham, luego el pueblo de Israel. Todo esto permaneció oculto. Nadie podía comprender completamente cómo Dios restauraría la gloria del hombre. Pero una vez nacido Cristo, oigan bien, una vez nacido Dios hecho carne, aquí es donde entendemos que el único que podía establecer la gloria de Dios en el hombre era a través de ¿quién? Dios hecho carne. Amén. Por eso este misterio fue revelado en Cristo Jesús. Primera de Corintios 2:7. Primera de Corintios 2:7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oigan bien, cuando yo leía la Génesis 3:15, yo decía, ve, la simiente de la mujer, qué bien. Cuando comencé a tener conocimiento, oigan bien, y el entendimiento de la revelación de lo que estaba significado, entendí realmente que Él sí le dio el golpe mortal a la cabeza de la serpiente. ¿Quién? Cristo Jesús, porque Él es la promesa. ¿Y saben qué? Abraham lo vio. Abraham lo vio. Amén. Bien, entonces, ¿leí todo el versículo? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes, sí, ya la leí toda. Esta sabiduría era un plan divino preparado desde la eternidad. Cristo vendría a representar a la humanidad, moriría nuestra muerte y restauraría la gloria perdida del hombre. ¿Cuántos creemos que fue restaurada la gloria de Dios? Primera de Corintios 2:8. Primera de Corintios 2:8. Si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero gloria a Dios, porque gracias a Dios que les entenebreció los ojos y les puso vendas para que lo pudieran crucificar a Él. Si no, entonces nunca se hubiera cumplido el propósito del plan eterno de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios por los religiosos que lo mataron. Gloria a Dios porque fue mi pecado el que lo puso en la cruz. Amén. Bien. Entonces, la sabiduría del mundo nace del razonamiento humano. Vamos a 1 de Corintios 2:10. 1 de Corintios 2:10. Ok. Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino del Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Y quién tiene ahora el Espíritu de Dios? Nosotros. ¿Se nos está siendo revelado el misterio? Sí. ¿En una profundidad mayor al que nunca jamás lo hubiera yo podido entender o conocer? Sí. ¿Por qué? Porque aún será, para aquellos que les es revelado, aún será también revelada mucha mayor gloria en la transformación de sus vidas. Amén. El Espíritu de Dios es nuestro decodificador de fe para acceder a los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo es quien revela el corazón y los pensamientos de Dios al hombre. Así como el espíritu del hombre conoce lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu, el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios y nos los revela a cada uno de nosotros. Pero hay que conocer quién es el que está dentro de nosotros. Hay que conocer el que es uno con nosotros. Amén. Bien, vamos a la victoria de la mente del espíritu sobre la mente caída. La mente caída fue alimentada por la mentira y el poder de la muerte. Pero Cristo, diga Cristo, confrontó ese dominio cuando llevó la corona de espinas sobre su cabeza, cargando la distorsión que el pecado había producido en la mente del hombre. En la cruz, diga en la cruz yo primero vi la luz. Ok, en la cruz el poder de la muerte, ¿qué? Fue destruido. Ahora la vida del Espíritu gobierna en aquellos que están en Cristo. Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué?
en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos queremos ser del Espíritu, más del Espíritu, más del Espíritu? Ya lo somos, ya lo somos, ya lo somos, pero necesitamos ser transformados para ser en un mayor nivel. ¿Para qué? Para que si hay un mayor nivel del Espíritu de Dios gobernando en nosotros, va a haber un mayor nivel de gloria. Va a haber un mayor nivel de gloria. Va a haber un mayor nivel de gloria. Aleluya. Romanos 8:6, la mente opuesta en el, perdón, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Cristo es el original, Cristo es la fuente de la sabiduría de nuestro interior, Cristo es el origen de nuestra vida. Cristo es único y por eso es que lo amamos. Amén. Como iglesia, ¿cómo la iglesia aplica esta sabiduría incorruptible sobre la carne, el sistema del mundo y las jerarquías en las regiones celestes? Entonces aquí está el creyente, todos nosotros ahora somos miembros de un ¿qué? De un solo cuerpo. Todos nosotros formamos ¿qué? El cuerpo que es la ¿qué? La iglesia de Jesucristo. Por eso, como nosotros ahora como creyentes, oigan bien, y miembros de esa iglesia, podemos aplicar esta sabiduría incorrupta sobre la carne, el sistema del mundo y las jerarquías en las regiones celestes. Primero que todo, podemos vencer la carne. Segundo, ya el sistema del mundo y las jerarquías en las regiones celestes también fue ya destruido, despojado de todo su poder. Entonces, sí podemos, por la sabiduría de Dios que nos fue dada para entender, oigan bien, fue dada para ser manifestada a través de la iglesia. Cristo, la sabiduría eterna de Dios, vive ahora en su pueblo. Por eso la iglesia no es simplemente una comunidad religiosa. La iglesia es el cuerpo vivo, donde la sabiduría de Dios se expresa y gobierna en la tierra. La diferencia. Oh, perdón. Ok, 1 second. Yes, thank you, Lord. Ok, rápido. Ok, volvemos un momentico a esto. La iglesia aplica la sabiduría de Dios contra los principados y potestades en los lugares celestiales, Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿A quiénes se les fue revelado el misterio de la sabiduría? ¿A quién? ¿A quién? A nosotros. Y nosotros somos la iglesia. Y nosotros, oye, le anunciamos esto ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Le damos a conocer a ellos. Oigan, ustedes ya no tienen autoridad sobre la tierra. Ustedes ya perdieron. Ustedes fueron despojados de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio. ¿Sobre quién? Sobre la tierra. En el corazón profundo de la tierra ustedes ya perdieron el año. ¿Me siguen aquí? Amén. Entonces, la iglesia vence la carne por la vida del Espíritu. La iglesia vence la carne por medio de la vida del Espíritu. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Igualmente la iglesia vence el sistema del mundo. El sistema del mundo, Juan 16:33, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, yo he vencido al mundo. Primera de Juan 5:4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La iglesia vive en el mundo, pero no pertenece al sistema del mundo. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos, porque nuestro ser ya fue un ser transfigurado. Porque tenemos un nuevo ser dentro de nosotros. Tenemos la naturaleza divina de Dios. Amén. Bien. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta las muertes. Colosenses 2:15. Despojando a principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué tiene que hacer la iglesia ahora? Triunfar. ¿Pero por qué? Porque Él ya despojó. Entonces la iglesia ahora le está diciendo a los principados, a las potestades de las tinieblas, oiga, ya ustedes fueron despojados. Ahora nosotros somos quienes tenemos la autoridad, el poder, el dominio, la potestad sobre ustedes. Y si tenemos sobre ustedes, también lo tenemos sobre las mentes caídas de aquellos que están en las tinieblas. Fuerte. Amén. Bien.
la diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia apóstata. A lo largo de la historia siempre han existido dos expresiones. Una iglesia que vive en la pureza de la verdad y otra que mezcla la verdad con los sistemas del mundo. La iglesia apóstata adopta la sabiduría humana, las estructuras del poder terrenal y las filosofías del mundo. Pero la iglesia verdadera permanece ¿qué? En la sabiduría incorruptible de Cristo, en la pureza de la verdad. En la iglesia verdadera no hay mezclas. En la iglesia verdadera no se mezcla la gracia con las obras de la ley. En la iglesia verdadera no se mezcla el bien con el mal. Llamando al bien bien y llamando al bien mal y al mal bien. No se mezcla. Esa es la iglesia verdadera, diferente a la apóstata. La de apóstata está llena de contaminación y de mezclas. La iglesia verdadera permanece en la sabiduría incorruptible de Cristo. Colosenses 2:8. Mira, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones ¿de quién? De los hombres. Ah, no, pero es que esa es la tradición de la iglesia católica, adorar a la Virgen. Pero es que yo no voy por las tradiciones de los hombres, ni la tradición de una religión. Yo tengo a uno solo a quien adoro y a quien sirvo, al Dios único verdadero. Y no según Cristo. La iglesia verdadera guarda la pureza del Evangelio y la revelación de Cristo. Ok, la iglesia que resplandece en medio de las tinieblas. Aunque el mundo avance hacia la oscuridad. Leamos eso. Aunque el mundo avance hacia la oscuridad. Sonda, rama, casa, mama, mara, basata. Itatoto roma, casemendarian, yanga, sota. Irá, maya, babá, bayen, sará. Leámoslo un momentico. Yo quiero que ustedes miren esto. Dice, aunque el mundo avance hacia la oscuridad espiritual, Dios ha prometido que su iglesia, ¿qué? Brillará con una gloria, ¿qué? Mayor. La gloria, ¿qué? Postrera será mayor que ¿qué? Que la primera. La gloria del Antiguo Testamento fue temporal. La gloria en Cristo Jesús es permanente y constante. Brilla y brilla y brilla y brilla y brilla. Y dice, porque, levántate, iglesia, levántate, iglesia, resplandece, porque ha venido, ¿qué? Tu luz y la gloria de Jehová, ¿qué? Ha nacido sobre ti. ¿Cuántos tenemos la vida de Dios? ¿Cuántos tenemos esto acá? ¿Cuántos entonces, si tenemos esto acá, tenemos que estar brillando en nuestra manera de hablar, en nuestro comportamiento, en ser con el hacer? Hay una coherencia de lo que hay dentro de nuestro espíritu para que también lo llevemos y lo manifestemos a través de nuestra vida en lo que hacemos. Gloria a Dios. He venido, ¿qué? Porque aquí, ¿qué? Tinieblas cubrirán. ¿Es cierto o no es cierto que van a cubrir las tinieblas la tierra? Pero no dice que a la iglesia. ¿Qué dice ahí? Cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Más qué? Más sobre Colombia, más sobre la iglesia de Cristo Jesús en Colombia amanecerá Jehová. Y sobre ti, ¿será qué? Vista su gloria. Sobre Colombia será vista ¿qué? La gloria de Jehová, porque hay un pueblo que le ha creído a Dios, porque hay un pueblo que se levantó y disipó las tinieblas, porque hay un pueblo que le creyó que podían destruir la muerte, porque hay un pueblo que le creyó que Él se metió dentro de la muerte para destruir la muerte, para que ahora podamos tener la vida. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No tardarán mucho los años, Señor, en que yo podré ver esto. Y será, mirando esa gloria tuya, Señor, resplandecer en nuestro país, en el núcleo de la tierra de Colombia. Porque cada corazón en Colombia determinó ser fuente de luz y de vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor amado. Gracias.
Entonces, cuando las tinieblas aumentan, la luz de Cristo en su iglesia brilla con mayor claridad. La iglesia no está destinada a ser vencida por la oscuridad. Está destinada a manifestar la gloria de Dios en medio de ella. Una iglesia revestida de la hermosura de la santidad. La iglesia fue llamada a manifestar la gloria de Cristo en la tierra. Recuerde, hemos pasado de la mente caída a la mente de Cristo. Por eso ahora podemos ser transformados en la renovación de nuestra manera de pensar para brillar en la luz de Cristo. Segunda de Corintios 2:14. Gracias sean dadas a Dios que siempre, subrayan esa palabra, siempre, diga siempre, me lleva en triunfo en Cristo. La sabiduría incorruptible de Cristo hace de la iglesia un pueblo que vence la carne, no se conforma al sistema del mundo y camina en autoridad sobre las estructuras espirituales de las tinieblas. Es una iglesia que ha entendido que en la fuente de luz y vida no hay mezclas, que en la fuente de luz y vida no hay corrupción, que en la fuente de luz y vida no hay pecado, sino está la pureza de la verdad del único Dios verdadero hecho carne. Gloria a Dios. La iglesia, el resplandor de la gloria de Cristo en la tierra. La iglesia es el lugar donde la victoria de Cristo se hace visible. Cristo vive en su pueblo y su sabiduría gobierna en ellos. Por eso la iglesia se levanta como una generación que refleja la gloria de Dios en la tierra. Conclusión a nuestra enseñanza. Vamos a una conclusión antes, no a esta, a otra. Vamos a mirar el hilo profético desde la mente caída hasta la mente de Cristo. Desde el principio, Dios creó al hombre con una mente alineada en su corazón, una mente iluminada por la vida de su espíritu. El núcleo del espíritu humano fue diseñado para reflejar el pensamiento de Dios y caminar en comunión con Él. Pero cuando la mentira de la serpiente entró en el corazón del hombre, no solo produjo desobediencia, sembró una distorsión en el núcleo del espíritu humano. La mentira penetró al corazón y produjo una mente caída, entenebrecida, separada de la vida de Dios. La mente del hombre quedó bajo el dominio de un sistema de muerte, que comenzó a gobernar desde lo profundo del corazón. El pecado no solo afectó el comportamiento del hombre, estableció un imperio de muerte en el núcleo de su ser. Pero desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado su respuesta. Cristo, la sabiduría eterna de Dios. Cristo vino como la simiente de la mujer para confrontar la raíz misma del problema humano. Y habiéndola golpeado mortalmente, la destruyó una vez y para siempre. Cuando Jesús llevó la corona de espinas sobre su cabeza, estaba cargando la señal de la maldición que había alcanzado la mente del hombre. Aquella corona representaba el dolor, la confusión, la distorsión que el pecado había sembrado en la mente humana. La cruz no fue el final de la obra. Cuando Cristo murió, descendió a las profundidades mismas de la muerte. Entró en el mismo núcleo de la muerte que estaba en el corazón del hombre. Allí, donde el poder de la muerte había establecido su dominio sobre la humanidad, la vida de Dios entró en el territorio del enemigo. Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La vida eterna penetró el reino de la muerte. La sabiduría de Dios entró donde el pecado había sembrado su raíz. Y allí, en el mismo núcleo donde la muerte había establecido su juicio, oigan, Cristo destruyó el imperio de la muerte, lo dejó sin poder, sin autoridad, sin capacidad de gobernar al espíritu humano. Por eso dice la Escritura, Dios lo resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y cuando Cristo resucitó, no resucitó solo, resucitó como el representante de una nueva humanidad. Y los que recibimos a Cristo, ahora estamos en Cristo y estamos en esa nueva humanidad. La resurrección no fue solo la victoria de Cristo, fue el nacimiento de una nueva creación. Por eso la Escritura declara de modo tal que si alguno está en Cristo, ¿y lo viejo qué? Ya pasó. ¿Y aquí todo qué? Es hecho nuevo. ¿Cuántos estamos hechos nuevecitos en el Señor?
Viva entonces en esa nueva vida. La mente caída fue crucificada con Cristo, el dominio de la muerte fue destruido y ahora en la resurrección Dios nos dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva fuente de pensamiento. Por eso Pablo puede declarar con tanta autoridad: mas nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. El imperio de muerte fue reemplazado por el reino de la vida. Ahora la iglesia vive desde esta nueva realidad, ya no desde la mente caída, sino desde la mente de Cristo. Una mente iluminada por el Espíritu, gobernada por la vida, alineada con la sabiduría eterna de Dios. Por eso hoy la iglesia se levanta como una generación que manifiesta la victoria de Cristo. Hoy podemos declarar con convicción: la mentira fue vencida por la verdad. La muerte fue vencida por la vida. Y la mente caída fue vencida por la mente de Cristo. El juicio de la mente caída fue ya hecho en la cruz del Calvario. Y aún antes de la cruz, ya Él estaba llevando a cabo el juicio completo a ese sistema de creencias falso que nos llevó a un sufrimiento tan profundo en nuestra humanidad. Conclusión, ahora sí vamos a la conclusión. Después de entender esta dimensión de la mente del Espíritu, nuestro deseo será vivir en la mente de Cristo. ¿Para qué? De gloria del reino de Dios en nosotros. La mente caída gobernaba por el pecado y la muerte. Fue confrontada en la cruz cuando Jesús llevó sobre su cabeza la corona de espinas, cargando el dolor, la distorsión que esta mente produjo en la humanidad. Pero en su resurrección se abrió un nuevo camino, un camino nuevo, una nueva mente, nacida de un nuevo corazón. Ahora vivimos desde esa fuente de vida y luz del reino de Dios en nosotros, donde la mente del Espíritu nos transforma para pensar y vivir conforme ¿qué? A Cristo. Pueden ponerse de pie, vamos a dejar todas las cosas y vamos a orar. Vamos a hacerle juicio a esa mente caída. Vamos a mirar allí la mente caída en la cruz del Calvario. Vamos a ver que todo ese sufrimiento que Él sufrió a causa de la corona de espina era porque Él estaba juzgando todo el sistema de la mente caída que nos llevaba a un sufrimiento, a una confusión, a un entenebrecimiento, a una muerte. De ahí que nuestro vivir era tan miserable que era nuestro vivir en esa naturaleza de pecado. Padre Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor amado. Gracias por la cruz del Calvario. Gracias por las cosas que tú llevaste a cabo, Señor amado, en la cruz. Pero gracias, Señor amado, porque en ti, Señor amado, toda la desfiguración que el pecado produjo en nosotros a causa de la naturaleza de pecado y a causa, Señor, de la mente caída, que nos desfiguró totalmente, Señor, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar y nuestro comportamiento. Hoy, en el nombre de Jesús, el juicio de la naturaleza de pecado fue llevado en el cuerpo de Jesucristo. Pero así también, desde el momento de la corona de espinas hasta el momento de su crucifixión, el juicio de todo lo que produjo la mente caída en nosotros fue llevado en la corona de espinas y luego en la muerte, en la crucifixión y la muerte. Hoy declaramos que el juicio ya fue hecho. Ya fue hecho. El juicio de la mente caída ya fue hecho. Hoy declaro que los ángeles ahora ejecutan esta verdad de la sentencia que desde Génesis 3:15 se llevó a cabo, que luego Jesucristo la hace posible en su encarnación y luego, habiendo crecido en sabiduría y en estatura, llegó el día y llegó el momento para llevar a cabo el cumplimiento del propósito del plan eterno de su Padre, para que la humanidad pudiera volver otra vez a Dios, para que la humanidad volviera a ser una con Dios, para luego también establecer la misma autoridad y poder de la cual el hombre gozaba en el principio, para que así podamos gobernar la tierra en la dimensión espiritual y podamos creer que las tinieblas no tienen autoridad, ni que la muerte tiene poder ni dominio sobre el corazón de la humanidad, en el nombre de Jesús.
Los ángeles oran. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, se manifiesta el poder de la vida. Ahora, en el nombre de Jesús, la mente caída fue destruida. La mente caída fue destruida. El juicio fue hecho. La mente fue golpeada. La cabeza de la serpiente fue golpeada mortalmente y nunca más se podrá poner de pie, ni nunca más podrá tener dominio la muerte sobre nuestra mente en el nombre de Jesús. Ahora. Métase allí, comience a batallar. Hay cosas fuertes en nuestra mente, El diablo nos ha tenido engañados en muchas cosas en nosotros, pero hoy declaramos que no hay engaño que pueda prevalecer en nosotros en el nombre de Jesús, que pueda hacernos mantener en el dominio de la muerte, porque ya la naturaleza de pecado fue llevada para que así también la cabeza de la serpiente fuera aplastada una vez y para siempre. Sora me cosen de rema catarion yeshen nena mara bashata ta. Ora vaya mamá marabasata. Omba babara, por eso golpeamos la cabeza de la serpiente una y otra vez y le decimos: no te puedes poner de pie. Tu poder ya se terminó, ya colapsó el imperio de la muerte en lo más profundo del núcleo de mi espíritu. Ya no soy de la muerte, ya no soy de la naturaleza de pecado. Ya la muerte no tiene autoridad en la dimensión de mi espíritu, en el nombre de Jesús. Y Sara bachonderengian yang ganga hayan yang ganga bota taremaya mama masota yenga karabasata yerabakata rabasenda rama kata rabasata roko taraba yeka haya maraba. Tumbamos fortalezas, tumbe las fortalezas. Shananama llama barabasa, tumbamos. Ángeles ahora, tumbando la fortaleza, tumbando. Todo lo que el enemigo edificó a través del imperio de la muerte, todo lo que el enemigo edificó por la ignorancia en que estábamos, todo lo que el enemigo todavía quiso hacer con nosotros, ahora cae en el nombre de Jesús. Vemos el poder de la corona de espinas en él. Vemos lo que produjo en su cara, en su cuerpo. Lo desfiguró. Pues hoy declaro en el nombre de Jesús que la desfiguración que el pecado produjo en mi vida fue llevada sobre Cristo, fue llevada sobre el cuerpo de Jesús, fue llevada sobre su cabeza y lo desfiguró. Ese era mi pecado. Yes, osha, neneangasata. Hago juicio sobre la desfiguración que produjo el pecado en mí, en el nombre de Jesús. Haga juicio ahora en el nombre de Jesús. Usted ya no es el mismo. Usted no es la misma persona. Usted ya no tiene la mente caída. Usted ya no tiene la naturaleza de pecado. Usted es una nueva creación nacida por la simiente espiritual incorruptible de Cristo hecho carne. Y esa ahora fue recibida en su nuevo corazón. La encarnación de Cristo, el haber él entrado al corazón de María, al vientre de María. Esto me está diciendo que restauró el corazón de la tierra. Por eso fue que el corazón de nosotros fue cambiado a un nuevo corazón, para que ahora la semilla de él fuera sembrada. La muerte dio a luz la luz en el poder de la resurrección, para que nosotros ahora gocemos del poder de la resurrección en nosotros, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos la fuente de luz. Declaramos la fuente de luz en nuestra nueva mente. Declaramos la fuente de luz. Sorromán que quiere yenda tarra masata. Declaramos la fuente de luz, la fuente de vida, la fuente de la sabiduría divina, la fuente del pensamiento de Dios hecho carne. La fuente eres tú, Señor. La fuente eres tú, el único Hijo de Dios, el único Dios encarnado, el único verdadero. Eres tú, Señor amado. Hoy recibo la fuente de la pureza.
las corrientes de las aguas, del caos, de la corrupción, de la mezcla, del bien, del mal, de la sabiduría corrupta, fueron destruidas para que ahora las corrientes de agua viva, las corrientes de la pureza de la verdad, las corrientes de la sabiduría incorruptible, del Dios único verdadero, en el cual fuimos liberados y por el cual fuimos libres, es lo que ahora fluye. Por eso hoy oro por cada estudiante. Ore allí. Declare que las fuentes del agua viva son las que toman lugar ahora en su nuevo corazón. Por eso usted puede ser lavado por esas fuentes del barro que hubo en la dimensión espiritual en su mente. Por eso usted puede ser lavado profundo, profundo, profundo. Déjese lavar, déjese transformar por el Espíritu de la mente de Cristo. Déjese transformar por el poder de la transformación del Espíritu de libertad que hay ahora dentro de nosotros. Te damos las gracias, Señor. Te bendecimos por esta enseñanza. La sellamos con el Espíritu de vida. No han sido mis palabras. La fuente de luz y vida que hay en mi corazón es la que emite las palabras del Espíritu de vida para darle vida a los que la oyen, para darles libertad a los que la oyen, para ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Gracias por tus ángeles. Gracias por la dimensión espiritual a la que nos has llevado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy sí podemos entender que fuimos liberados, 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 liberados del reino de la muerte en la dimensión de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque al entender la dimensión del Espíritu, mi alma es trasladada. Mi alma es trasladada arriba, arriba. Y voy de gloria en gloria, de luz en luz, de vida en vida, de la verdad en la verdad, en el nombre de Jesús. De pureza en pureza. Gracias, Señor. De incorruptibilidad en incorruptibilidad, de inmortalidad en inmortalidad. Y veré el fruto. Veré el fruto de vida en los hijos de la vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, Dios les bendiga. Faltan 7 minutos. Termino.